Frank Quintana, Eustaquio Martínez, Franklin Hernández, Adelaida Pumarol de Duluc, Carmen Lidia Mota, Edison Green, Julio Gómez, Julio Cantero y Reverendo Padre Juan Antonio Abreu Espinal en su 49 aniversario de la partida a la casa del Padre. Por la salud de la familia Cueto García y todos los demás enfermos y necesitados. En acción de gracias a San Miguel Arcángel y por la liberación de Yufreli Martínez Laureano y la familia Medina Cordero. Celebremos. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparada y su pan de salvación. Gracias, Señor, por sernos invitados. Venid celebrar la palabra, venid acoger la verdad, y en hermandad cantar la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparada y su pan de salvación. Gracias, Señor, por sernos invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con alegría vengo en esta tarde a compartir con ustedes esta fiesta de nuestro pueblo. Se preguntarán, bueno, ¿y el Padre qué lo trajo por aquí? Bueno, el señor obispo, que le coincidía la celebración con la fiesta de San Juan en El Ceibo, me pidió que por favor viniera. Y entonces, bueno, con mucha alegría acepté. Bueno, si hubiera que acepté con alegría, pero también si no hubiera alegría también, porque fue un mandato del obispo. Ahí no hay que buscar mucha tortilla. Pero claro, me dio alegría porque vengo a Santa Rosa, que tengo tanto cariño y tanta cercanía a estos hermanos, a todos ustedes, y a mi compañero y hermano, el Padre Jorge, que desde el seminario menor vamos caminando en este camino, y es un gozo venir a su parroquia, compartir con cada uno de los diáconos y ver también ministros, seminaristas, y pues celebrar también en el marco de esta solemnidad la memoria agradecida de este virtuoso hombre, pastor de almas. Es también un aliciente, un regocijo para el alma sacerdotal. Como saben, hoy la iglesia celebra esta gran solemnidad de San Juan Bautista, el precursor, y nosotros nos unimos a esa alegría que significó su nacimiento, y queremos entrar en esta celebración pidiendo por cada una de las intenciones de los oferentes, de los que han ofrecido la Eucaristía, ofrecer también por la salud de los enfermos. Ofrecemos, aunque está un poco así medio detenido, pero por la pronta beatificación, podríamos así decirle, del siervo de Dios Juan Antonio Abreu Espinal, un proyecto que inició hace ya unos años, en el año 97, y que hay que darle calor. Así que lo primero es orar, que la parroquia siga orando y no desmaye en la oración, porque ese proceso ya se abrió y ya fue declarado siervo de Dios, que es el primer paso. Entonces, nos hemos dormido un poco, pero creo que algo se puede hacer, ciertamente, por el loor de santidad del Padre y todo lo que significó su obra aquí en este pueblo, en esta ciudad. Ofrecemos por nuestros hermanos difuntos y
por cada uno de los que también convivieron con el Padre en aquellos tiempos y hoy están en la casa del Padre. Preparémonos interiormente, reconozcamos con humildad nuestros pecados e imploremos la misericordia del Señor. Tú, proclamado por Juan como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, anunciado por Juan como el Mesías que había de venir, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, unido por el Espíritu Santo, cuando fuiste bautizado por Juan, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor, una muchedumbre bien dispuesta. Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atented, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano.
me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, y por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoce cuando me siento o me levanto. De lejos penetra mis pensamientos, distingue mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocía mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en los profundos de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros,
los que teméis a Dios. A nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabando siempre a Dios, tu palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entonace. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridísimos hermanos y hermanas, saludo al Padre Jorge, párroco de esta benemérita parroquia tan querida de la ciudad de La Romana, siempre hermosa, pero más por su gente. Así que de parte de Monseñor Jesús, un saludo para cada uno de ustedes. Como ya hemos dicho y lo vivimos, cada 24 de junio la iglesia celebra con gran alegría la solemnidad de la Natividad del Señor. Es un acontecimiento muy importante, tanto que, como saben, de común se suele celebrar el día de la muerte de la persona como su día de nacimiento al cielo, el día natalis, como le llaman. Sin embargo, Juan Bautista se celebra su natividad y su muerte también, el 29 de agosto, el martirio. Junto a San Juan, nuestra Madre, la Santísima Virgen, que es el 8 de septiembre, su natividad, y naturalmente por nuestro Señor, que es el 25 de diciembre, bueno, a la medianoche, pero si ustedes ven, todo está bien calculado. En el antiguo calendario litúrgico, la fiesta de San Gabriel se celebraba el 24 de marzo, porque el 25 era la Anunciación. Hoy 24 nace San Juan porque hace 3 meses el ángel le había dicho a nuestra madre
tu prima Isabel tiene 6 meses de embarazo. Y 6 y 3 son 9, sí. Quedó muy programado ese parto. Y justamente a partir de hoy se tienen que cumplir 6 meses hasta el nacimiento de nuestro Señor. También la iglesia ha visto todas estas, diríamos, coincidencias. A lo mejor se organizó así, pero de que nació un día, nació, ¿cierto? Pero la iglesia asoció, por la misma palabra, asoció el movimiento y los temas, diríamos, que tienen que ver con los astros, el sol en este caso. Así que en el hemisferio norte, nosotros somos el trópico, pero más para el norte que al sur. Por eso nosotros seguimos el cambio del hemisferio norte. Hoy es el día más largo de luz, de hora luz. No es el día más largo del año porque el día nada más tiene 24 horas. Pero de hora luz, hoy es el día más largo. Y se asocia al nacimiento del Bautista. Entonces lo que le llaman el nacimiento del verano, el solsticio de verano, cambio de la primavera al verano. Entonces hoy es el día más largo en hora luz. Y a partir de ahora, cada día, el sol irá menguando, hasta llegar al día 24, que será el día de luz más corto, hora luz. Y eso tiene un significado bíblico, porque Juan anunció, conviene que él crezca y que yo disminuya. Entonces ahí hay una gran enseñanza, porque San Juan nos enseña a ser humildes, a no ser protagonistas. Sin embargo, el mismo Jesús lo alabó a San Juan y dijo, es el más grande de los nacidos de mujer. Aunque en el cielo el más pequeño es más grande que él. Pero en realidad no se trata de quién es más grande o más pequeño. Se trata de hacer lo que Dios pide. Y San Juan, desde el seno materno, como también lo vimos en la primera lectura del profeta Isaías, es elegido para una misión. ¿Y cuál es su misión? La de preparar el camino, la de ser precursor del Señor. Y en esa construcción de ese camino, San Juan irá transmitiendo una voz que necesariamente va a remover los corazones y la conciencia. Porque él viene con el poder de Elías. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Fíjense algo importante. La familia es fundamental en la vida cristiana. La iglesia de por sí es una gran familia. Y la familia del padre, la madre y los hijos es la esencia, el núcleo de lo que es la gran comunidad que es la iglesia. Y dice la palabra que San Juan viene con el poder de Elías a reconciliarnos. Pues es un mensaje de esperanza. Por eso también él es profeta de la esperanza. De ahí que es una fiesta singular, muy particular, y que toda la iglesia celebra con gran júbilo. Coincide con día de trabajo y por ello no se puede declarar feriado. En otros lugares donde él es patrón se celebran grandes festejos. Pues muy bien, vemos cómo el Evangelio nos presenta el nacimiento de Juan en medio de la admiración y el asombro de todos. Isabel, que había sido considerada estéril, ha dado a luz un hijo. Dios ha intervenido. Dios no se olvidó de ese anhelo de esos padres, ya ancianos, pero Dios nunca incumple su promesa. A veces nosotros nos desesperamos en la vida. Queremos que las cosas salgan según nuestro parecer, pero el Señor nos va pidiendo paciencia, espera, no pierda la esperanza. Y Isabel y Zacarías quizás ya la habían perdido tal vez,
Sin embargo, cuando menos lo esperaban, ahí viene el Señor y le concede esa gracia. Por eso el nombre de Zacarías en el hebreo significa Dios recuerda. Los nombres hebreos siempre tienen un significado. El de Isabel, Dios cumple su promesa. Dios promete. Y el de Juan es Dios es misericordia. Dios nos ha dado una gracia al regalarnos ese hijo tan querido. O sea, Dios ha intervenido. Dios ha cumplido su promesa. Y los vecinos se preguntan, ¿qué llegará a ser de este niño? Porque este no es cualquier niño. No lo es. Y la respuesta la dará toda la vida de Juan Bautista. Él no vivió para sí mismo. No buscó fama ni honores. No buscó los primeros puestos. No quiso ocupar el centro. Toda su existencia estuvo orientada a señalar a Cristo. Él es el Cordero de Dios. Y su misión fue preparar los corazones para que reconocieran al Salvador cuando llegara. Esa es la misión de cada bautizado. Y ahora que la iglesia vive un tiempo hermoso en la República Dominicana y que vivimos este año del bautismo y de la sinodalidad. Pero no puede ser eso una palabra de moda. No puede ser un modismo. O no podemos reducir la vivencia de nuestra fe a un lema. Un lema que va a concluir a final de año. No. Tenemos que vivir como yo vivo mi bautismo, como yo vivo la sinodalidad. ¿Cómo se vive? Pues como proclamando al Señor, como Juan Bautista, señalando al Señor. ¿Y cómo yo lo señalo? Con el testimonio de mi vida. Juan también se convirtió en una denuncia en su tiempo, porque no vivía como vivía todo el común. Vivía en el monte comiendo langosta, pues no es la que aparece en el mar, no, son esos pajaritos feitos, yo no sé cómo comía esa cosa el pobre San Juan. Y miel silvestre, y vestía con cuero de camello, o sea, no tenía ningún tipo de grandes vestimentas, porque los reyes están en los palacios. Él tenía un palacio más grande, que era todo el universo. Entonces Juan se convertía en una llamada de atención, y por eso tenía la autoridad para decirle a cada uno lo que tenía que decirle. En su momento se lo dijo, con toda valentía. Por eso en Juan se destacan 3 virtudes que deberían adornar la vida de cada uno de nosotros, y que adornaron también la vida del Padre Abreu. La humildad, la veracidad y la valentía. Esas 3 virtudes deben de adornar a cada cristiano, a cada discípulo, a cada bautizado. Nosotros tenemos que ser humildes, sí, no buscar el centro. Juan no lo buscó. Tenemos que ser veraces, nunca pactar con la mentira, nunca querer complacer a todos en base a la mentira, al engaño. No podemos ni autoengañarnos ni engañar. Tenemos que ser de una sola pieza, y así nos ama el Señor. Y la valentía. No tenemos por qué tener miedo de proclamar lo que somos, de anunciar con nuestra vida que Jesucristo vive en cada uno de sus discípulos. Por eso la lectura de hoy nos ayudan a comprender que Dios llama y prepara a las personas para una misión concreta. El profeta Isaías nos ha dicho, el Señor me llamó desde el vientre materno. El Salmo proclama que Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Y San Pablo recuerda cómo Juan Bautista apareció en la historia para preparar al pueblo para la venida de Jesús. Nadie viene al mundo por casualidad. Cada vida tiene un propósito dentro del plan de Dios. Cada vida. Cada persona recibe una misión. Y cuando esa misión se vive con fidelidad, sus frutos permanecen mucho más allá de la propia existencia. Por eso esta celebración adquiere hoy para nosotros un significado muy particular, muy especial.
porque recordamos a una persona muy querida. ¿Y por qué? Por lo que significó su presencia, su paso por esta tierra. Miren cosa más curiosa. Se llama Juan y Antonio. Precisamente hizo su tránsito a la casa del Padre en el mes en el que celebramos a San Antonio de Padua y a San Juan el Bautista. Imagino que sería Juan por el Bautista, puede haber sido también por el evangelista, pero al fin y al cabo Juan. Dios es misericordia. Antonio, puede ser Antonio Abad, el gran padre del desierto, o Antonio de Padua. Bueno, pues este es el mes de Antonio de Padua. Pues hoy, al concluir esta semana de homenaje y recuerdo agradecido de nuestro querido padre Juan Antonio Abreu Espinal, cuando estamos conmemorando los 49 años de su paso a la casa del Padre y abrimos el camino hacia la celebración de los 50 años de su tránsito definitivo, la palabra de Dios nos invita a contemplar también el valor de una vida entregada al servicio del Evangelio. Porque si algo nos enseña San Juan Bautista es que una vida encuentra su verdadera grandeza cuando se pone al servicio de Dios y de los demás. Entonces, ¿qué hace que un sacerdote sea recordado después de 49 años de haber partido a la casa del Padre? ¿Por qué hoy todavía seguimos recordando? Pues no son solamente las obras que construyó que están ahí vigentes y que son signo de su amor por los más pobres, porque vivió siempre con corazón de pobre. Lo que permanece es algo mucho más profundo. Permanece el bien que sembró en las almas, en aquellos que le conocieron, en los que no le conocimos, pero que a través de lo que le conocieron, lo hemos conocido. Y durante esta semana han estado ustedes compartiendo esos testimonios que yo invito a que los escriban, que lo den plasmado. Es verdad que a veces no tenemos tiempo, ahora menos, pero saquen un momentito o cojan una grabadora, un teléfono y graben. Eso se transcribe fácilmente hoy día. Ya no hay que ponerse a escribir. Ustedes hablen y luego un lingüista, un filólogo, yo qué sé, un experto en la palabra, en la gramática, le da el formato. Pero la esencia de la vivencia queda. No se puede perder. Porque muchas obras hermosas hizo el padre Abreu en la vida de este pueblo de la Romana. Entonces los más jóvenes, los que van subiendo, tienen que conocer esa memoria y ver que vale la pena ser discípulo de Cristo. Estamos reconociendo la huella de un pastor que formó parte de la vida de este pueblo y cuya entrega continúa dando fruto. Porque un sacerdote puede partir de este mundo, pero el bien que hizo en nombre de Cristo sigue viviendo en el corazón de la iglesia. Y precisamente ahí encontramos una profunda semejanza con San Juan Bautista. Juan comprendió que él no era la meta, era el camino que conducía a otro. Su misión consistía en preparar los corazones para el encuentro con Jesús. Esa era la misión. Esa misión es también la misión esencial de todo sacerdote. No atraer a la persona hacia sí mismo, sino conducirla hacia Cristo. No buscar protagonismo, sino servir. No anunciarse a sí mismo, sino anunciar el Evangelio. Por eso cuando ocurren los cambios, la comunidad sufre un poquito, pero una comunidad madura sufre la separación de aquel con que se sentían a gusto. Pero sabe que el que llega también viene en nombre de Cristo y viene a traer la semilla del Evangelio. Y por eso nosotros vamos caminando de
lugar en lugar, y vamos esparciendo el amor, que es lo más hermoso, lo que hemos recibido. A lo largo de la historia, los sacerdotes han sido instrumentos de la presencia de Dios en medio de su pueblo, con sus caídas y levantadas, con sus virtudes y sus debilidades. Son quienes administran los sacramentos, anuncian la palabra, acompañan a los enfermos, sostienen a los que sufren. ¿Cuántos no venían a esa sacristía, que era como el centro de recibimiento del Padre de todo el pueblo, de los grandes y de los pequeños, de los virtuosos y de los viciosos, porque a todos él les abría los brazos y para todos tenía una palabra y un gesto de esperanza? Ustedes dirán, ¿cómo sabrá el Padre eso? Bueno, yo lo he escuchado, y lo he escuchado hablar de Monseñor de la Rosa y de mucha gente que le conocieron. Cómo hasta aquellas que vivían una vida no muy, como lo que conocemos, la vida alegre, también venían con el Padre, hasta le traían ofrendita, y el Padre la tomaba y la usaba para los pobres. Entonces, de alguna manera eso redimía el trabajo de esas mujeres pobrecitas que se dedicaban a esa tarea antigua. O sea, pero lo importante es que el sacerdote es de corazón abierto. Nadie puede ser rechazado. Todos son acogidos con los brazos abiertos. Y cuando un sacerdote vive su ministerio con fidelidad, su influencia supera los límites de su tiempo. Su palabra, su ejemplo, su entrega y su testimonio continúan produciendo frutos que solamente Dios conoce plenamente. Por eso en esta celebración no debe quedar únicamente en el recuerdo agradecido de una persona que marcó la historia religiosa de la romana. Debe convertirse también en una invitación para todos nosotros. El mejor homenaje que podemos ofrecer al Padre Abreu no es solamente recordar su nombre, que eso está muy bien. El mejor homenaje es continuar viviendo la fe que él anunció. Tal vez no predicó porque no era dado a la oratoria, pero sin embargo escribía, y ahí dejó mucha enseñanza. Y su ejemplo y su manera de ser, que a tantos y a tantas pudo iluminar y les ayudó a crecer en el amor de Dios. Si él anunció el evangelio, nosotros estamos llamados a vivirlo. Si él enseñó a amar a la iglesia, nosotros debemos amarla. Si él condujo a la persona hacia Cristo, nosotros debemos acercarnos más a Cristo. Si él sirvió con generosidad, nosotros debemos aprender a servir. Que hoy se sirve muy poco, hoy todo es por interés, hoy todo es a cambio de. No, el evangelio nos invita a servir sin esperar recompensa, a darlo todo como nuestro maestro. Al final de su vida, San Juan Bautista pudo decir con verdad aquellas palabras que resumen toda auténtica vocación sacerdotal, y que al principio hemos dicho: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y ese es el secreto de toda la vida verdaderamente fecunda: dejar que Cristo ocupe el centro. Por eso todo lo que realizamos, no lo realizamos buscando una compensación, no lo realizamos buscando un aplauso, lo realizamos para la gloria de Dios. A veces en las comunidades que tenemos alguna tarea de servicio, ante cualquier desavenencia o cualquier disgusto, sea con el padre o con otro hermano, sacamos entonces la tarjeta. Y yo que hago esto, y yo que hago aquello, mira cómo me trata. No, alégrate, porque a Cristo lo trataron peor. Entonces tú sigue adelante, porque con eso está creciendo en la fe como discípulo. A celebrar hoy el nacimiento del Bautista, demos gracias por la fidelidad de Dios, que sigue llamando hombres y mujeres para servir a su reino. Demos gracias por los sacerdotes que han entregado su vida al servicio
de la iglesia. Demos gracias particularmente por la memoria agradecida del padre Juan Antonio Abreu y por todo el bien que Dios realizó a través de su ministerio sacerdotal. Y pidamos al Señor que siga regalando a su iglesia sacerdotes santos, cercanos a la gente, hombres de oración, de servicio y de entrega generosa, capaces de señalar siempre a Cristo, como lo hizo Juan Bautista y como procuró hacerlo el padre Abreu durante toda su vida. Que la Santísima Virgen María, Madre de los sacerdotes, nos enseña a vivir con fidelidad nuestra propia vocación, a conservar siempre un corazón agradecido por quienes nos han ayudado a encontrar el camino hacia su Hijo. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, hermanos, con corazón agradecido en esta solemnidad del nacimiento de San Juan, oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, que ha recibido como San Juan la misión de anunciar a Cristo, para que su testimonio sea llamada a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo judío, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Mesías anunciado por San Juan, el mayor de sus profetas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que buscan con sincero corazón, para que encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos alegramos con el nacimiento del precursor de Cristo, para que seamos el pueblo bien dispuesto para recibir el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia Santa Rosa de Lima, primera santa de América, para que la obra de Jesucristo realizada por el Padre Abreu siga dando fruto en esta comunidad y sean cada uno de sus miembros antorchas que iluminen los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Juan, el mayor de los nacidos de mujer, te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El vino y el pan te presentamos. Bendito por siempre sea Señor. Bendito es el pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo
de los hombres. El vino y el pan te presentamos. Bendito por siempre sea Señor. Bendito es el vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. El vino y el pan te presentamos. Bendito por siempre sea Señor. Bendito es el pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. El vino y el pan te presentamos. Bendito por siempre sea Señor. Bendito es el vino que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, estemos siempre dispuestos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en su mano este sacrificio, alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él, entre los profetas, mostró al Cordero de la redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva, y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Castro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Juan, Antonio, Abreu, presbítero, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Bautista, Santa Rosa de Lima, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y en su reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Diamo paso. Date, hermanos, paz, paz a toda la humanidad, y en el otro mundo nuevo no espera la eternidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, Señor, tú eres el pan, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús el día al llegar a Galilea: yo soy el pan de la vida, prometido en los profetas. Señor, Señor, tú eres el pan, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre que todo aquel que en él crea ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, Señor, tú eres el pan, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Ya no eres pan ni vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esta paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador,
amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida, en aquel cuya venida inminente anunció. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos un momentito y le pedimos a nuestro amigo y hermano cercano, Santo Mendoza, mejor conocido como César. Santo Guerrero Mendoza. Pero a Santo lo conoce poca gente. A César sí, el pueblo entero. César, el espacio es tuyo. Préndelo, César. Préndelo. Abajo. Ahí. Buenas noches al Padre Evaristo, Padre Jorge y sus acompañantes, y a mi querido pueblo de La Romana, que me acogió desde 1967 hasta el día de hoy. El año que viene cumplo 60 años viviendo en La Romana. Yo digo, soy de La Romana y quiero morir en La Romana y que me entierren en La Romana. Con perdón del Padre Evaristo, que me dice, tú eres de Higüey. Bien, el Padre me pidió que viniera a hablar del Padre Abreu. No traigo un discurso. Traigo la vivencia que yo tuve con él durante esos años en que le pidió al Padre Sedano que si yo podía quedarme aquí para trabajar en el colegio, para dirigir el coro de la iglesia y para dirigir el coro del colegio y todas las veladas, todo eso que ustedes saben que se hacía aquí. Y hasta que me casé, 2 años después que me casé, porque él murió a los 2 años de estar casado yo. Y le voy a decir cosas jocosas, le voy a decir cosas, ¿verdad? Pero para que vean quién era el Padre Abreu,
como ser humano. Primero debemos decir, como ya se ha dicho en todas las misas, que el padre nace el 4 de abril de 1914 en Jarabacoa, paraje de La Vega, siendo sus padres Manuel Antonio Abreu y Adelina Espinal. Él decía esto, primera cosa jocosa: yo nací un niño bonito, con buen pelo, un pelo lacio, pero que resulta que cuando nací mi papá estaba en el campo y él vino, que nació varón, ay, déjenme verlo, y me ha sacado al aire y el pelo se me pasmó. Por eso yo me recorto así, porque el pelo se me pasmó. Eran de las cosas jocosas de él. El padre Abreu llega aquí a La Romana el 2 de octubre de 1948 a los 34 años de edad, porque él entró al seminario de 21 años, ya un joven, ¿verdad? Maduro, vamos a decir. Su deseo era ser franciscano. Él quería ser fraile franciscano. La razón no la tengo porque él la explicó, pero eran tantas cosas que decía que uno se le olvida. La razón no sé, que entonces entró al seminario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que desde que estaba en el seminario, él fue prácticamente el papá de los seminaristas, porque se preocupaba por lo que se enfermaban, por lo que tenían una necesidad. O sea, los ayudaba, oía sus quejas, sus defectos y los aconsejaba. Siempre fue así. Tenemos aquí que su vida la consagró ayudando a los pobres, fundando instituciones para el beneficio de los más necesitados. Entonces le voy a explicar cómo él funda cada una de esas instituciones. Porque no fue el sacerdote, que yo nunca le voy a decir, yo voy a hacer una guardería y un colegio para que se me honre aquí, que yo he hecho obras. Primero nos dijo, ¿cómo surge la guardería? Una señora que vino, que por cierto luego trabajó allá preparándonos la comida, tenía que trabajar en una casa de familia aquí y no tenía dónde dejar su hijo. Como dijo el padre Evaristo, la sacristía era el sitio donde él estaba desde que terminaba la misa, bajaba a comer, volvía por la tarde, celebraba la misa de la tarde y bajaba por la noche. Ahí venía todo el mundo a decirle sus penas, a llorarles, ¿verdad?, con todas sus necesidades, y él a todos los acogía, a todos. Pues esa señora vino, que mire, padre, que yo tengo que trabajar, entrar a trabajar, pero no tengo dónde dejar mi hijo. Y así se le juntó ese y otros más. Entonces él llamó a sus viejas, como él decía que él tenía, miren, tenemos que buscar un sitio donde alojar los niños que las madres no pueden. Y así empezó la guardería San Martín de Porres. Según tengo entendido, primer local en una casa que alquilaron de una hermana de doña Crisanta, que se fue para los Estados Unidos, y alquilaron esa casa y empezaron ahí. Después la trasladaron a otra casa por aquí, por donde Don Pito, y por último el Central Romana, que es otra cosa, nunca fue a pedir nada al Central Romana. A él lo llamaban. Recuerdo yo una vez que terminábamos de comer y él se fue a su casita donde vivía, y oigo yo el timbre del teléfono, lo tomo y me dicen, estamos llamando del Central Romana, que el doctor Teobaldo Rosell quiere hablar con el padre Abreu. Le vamos a mandar un chofer con su vehículo para que lo recoja a las 3:30 de la tarde.
Óigase bien, ¿eh? En efecto, así era. Lo llamaban, le decía, padre, ¿qué usted necesita? Nunca pidió para él. Pidió para la guardería, que se la construyeron, pidió para el hogar de ancianos. Eso era lo que él pedía. Nunca para él. Pues la guardería comienza así. Esto sí, el Central Romana decía, no, pero nosotros le mandamos los ingenieros, se va a hacer como yo diga y donde yo diga. Eso sí, era enérgico. Ustedes, los que lo conocieron, Petra, ustedes saben. Bien, pues así surge la guardería San Martín de Porres. Colegio Santa Rosa. Las monjas fundan su colegio, pero solamente para niñas. Y ahí estaban las niñas, ¿verdad?, de las familias principales de la romana, pero no estaban los varones de esas familias. Y él dice que llamó a la señorita Saída Flaquer, que fue, ¿verdad?, secretaria de don Tiburcio Millán López, y dice, Saída, ven acá. Ahora las niñas tienen su colegio, su escuela donde van. ¿Y qué vamos a hacer con los varones? ¿Qué vamos a hacer con los varones? Vamos a fundarle un colegio para los varones también. Y así surge el Colegio Santa Rosa de Lima. Fíjense ustedes, satisfaciendo necesidades de la población. ¿Cómo lo hizo? Nada, mandó a buscar los estatutos del Colegio La Salle, los reglamentos del Colegio La Salle, lo adaptó y con eso empezó a funcionar, inclusive el uniforme del Colegio La Salle, y con eso comenzó a funcionar el Colegio Santa Rosa. Siempre aspirando a la calidad del colegio, porque el colegio no solamente formaba a los alumnos, sino que nos formaba a nosotros los maestros. Los maestros que salían de allá decían, es que yo he tenido una formación en el colegio. Y mire, siendo maestro, porque él buscaba siempre lo mejor. Los libros que se usaban en el Colegio Santa Rosa venían de España. Él hizo contrato con la Casa Dicesa y todos los años, ya ustedes saben lo que es estudiar con un libro. Por eso mucha gente como Willy, que lo veo aquí, que estudiaron en el colegio, lo recuerdan con tanto cariño. Está también, hay varios aquí que fueron alumnos del colegio y lo quieren. ¿Por qué? Porque había calidad, pero eso lo venía desde las directrices del padre Abreu, que buscaba siempre lo mejor. Fundación de la Capilla Corazón de Jesús. Dijo él, pero ese sector no tiene una iglesia y son mucha gente que se está mudando ahí. Pues se preocupó por fundar la Capilla del Corazón de Jesús y una escuelita pequeña que doña Dávila era la que la dirigía. Luego vino el padre Carrillo y, ¿verdad?, compró todo, hizo que el Central le comprara todos esos terrenos y allí edificó un magnífico colegio. Pero eso lo empezó el padre Abreu. Humildemente como lo hacía. Lo mismo pasó con el Colegio Santa Rosa. Saída, mira, yo pasé por el parque y vi todos esos niños limpiabotas. Pero esos niños no están estudiando. Me da pena que esos niños no vayan a la escuela. Vamos por la tarde, como el colegio por la tarde no tiene nada, no hay nada. Vamos a contratar a una profesora y vamos a recoger todos esos niños que cuando ellos terminen de limpiar sus zapatos, que vengan por la tarde a estudiar. Así surgió el Colegio Santa Rosa vespertino, con un grupo de niños limpiabotas. Ya ustedes saben. Entonces, luego también camina por Bancola, que Bancola no tiene escuela.
y que esos muchachos lo que van a caer en el tigueraje y en la cosa. Entonces se alió con los caballeros. Había aquí un grupo de hombres que formaban parte de los caballeros de la Altagracia, creo que era, y la señorita Celsa Albert, y fundaron el colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Pero me cuenta César que con el tigueraje que había que bregar ahí, no era fácil. Lo que pasa es que César los enamoró y lo fue, ¿verdad? Pero que eso no era fácil. ¿Qué más? El Colegio Santa Rosa del padre Abreu. El padre Evaristo habló, pero antes de eso son varias cosas. Cuando él funda la guardería y todas esas cosas, no tenía un centavo. ¿Cómo se mantenía? Un grupo de damas de aquí de la iglesia que iba casa por casa recogiendo 10 centavos, 5 centavos para el sostenimiento de su guardería. Hasta tal punto que un día estábamos comiendo, porque él esperaba que yo bajara del colegio, no estaba el padre Carrillo, solamente estábamos él y yo en la mesa comiendo. Le prepararon un pollo asado de los que a él le gustaban. Y llega una señora, Padre Abreu, la reconoció. Y llama a la señora, ven acá, Victoria, busca ahí y envuélveme ese pollo y pásaselo a esa señora, que bastante que recogió y que me dio comida aquí cuando yo no tenía. Yo me quedé. Se comió lo único que le quedaba en el plato, porque él tenía que servirle en ese momento a esa señora. ¿Eso no es santidad? Dígame sí o no. Eso le pasó también, si algunos de los jóvenes que él formó, porque como tengo aquí, que él se preocupó por la formación de los jóvenes, y es verdad, y tenía una asociación de jóvenes. Pero cuando él se le solicitaba a uno de esos jóvenes porque era ingeniero o porque podía hacerle alguna obra, ellos venían y le decían, padre, yo no le voy a cobrar. No le voy a cobrar. Se quedaba callado. Y como el pueblo entero venía a llorar sus penas, sus alegrías y a traerle los chismes también, él sabía lo que le pasaba a todo el mundo. Se enteraba que esa persona estaba pasando por una calamidad y lo mandaba a llamar. Venga acá, tenga. Pero padre, no usted tenga, que ahora usted lo necesita. Y así era él, como ser humano. O sea, aquí, lo que le quería decir, esa señora que mencionó el padre Evaristo, porque no rechazaba a nadie, nos contó él que esa señora llegó un día muy bien vestida al Colegio Santa Rosa. La recibió doña Margarita Contreras y Saída Flaquer. Y salen corriendo, padre, que él estaba dando clase, que hay una señora ahí que quiere hablar con usted. Ellas no sabían quién era. Cuando viene el padre que la ve, dice que se rió, dice, ay, si Saída y doña Margarita supieran quién es. Díganme quién era. María Chávez. María Chávez, que fue a buscar al padre Abreu al Colegio Santa Rosa. Los que no saben quién era María Chávez, era la principal dueña del cabaret más grande de aquí de la Romana. Pues recibió su señora. ¿Qué usted quiere, doña María? Bueno, padre, que yo tuve un marido que murió y quisiera mandarle a hacer una misa todos los meses. Ah, muy bien. Y dice él, nos dijo él que venía todos los meses, calladita por la sacristía, le entregaba el estipendio y mandaba a hacer su misa. El padre Carrillo le preguntó, que estaba en ese momento, ¿y usted qué le dijo?
cada vez que venía le decía, doña María, arregle su vida. Doña María arregló su vida. Y en efecto, cuando murió, doña María arregló su vida. Dio un testimonio allá arriba. Fíjense ustedes, no la rechazó, no, usted es una mujer que tiene un cabaret, usted no puede, no. ¿Y por qué tenía que rechazarla? Sí, le daba su consejito. Doña María, arregle su vida. Su posicionamiento cívico durante la era de Trujillo se destacó por mantener firmes ideales antitrujillistas, y dicen que esa fue una de las causas por la que dejó de predicar, porque había que hablar del generalísimo y promover la formación moral de la juventud, hasta tal punto que muchos saben aquí que Trujillo le mandó un cepillo, un carrito cepillo. Nunca se montó en él. Lo recibió, lo miró y lo usaban otros. Nunca se montó en él, en protesta. El padre Abreu entregó su alma al Creador 24 de junio de 1977 a la 1 de la tarde en el Hospital Central. Tenía algo. Sufría de azúcar, se tomaba no sé cuántas pastillas, paquete de pastillas. Comíamos como con 20 gatos, porque como era siguiendo a San Francisco, él tenía todos sus animales y todos iban y Nana, Lola, Popo, Ñaño, Ñaña. Él le tenía nombre a todos, los conocía a todos. 2 perros, luego 4. Y él mantenía sus animales. Y cuando tenían que hacerle los análisis, quien le hacía los análisis era Bruno. Victoria, desde hoy, dieta rigurosa, porque Bruno me va a hacer análisis y no quiero que me pelee encontrándome el azúcar alta. Victoria le hacía su comida de dieta. Cuando llegaba, padre, ¿cómo le fue? Oh, bien, todo bien. Victoria, dame de todo ahora. A veces me decía, dame un chin, porque le hacían comida a él y comida para nosotros. Me decía, dame un poquito de esa salsita que tú tienes ahí. Le estoy contando para que vean quién era el padre Abreu humano. El padre Abreu humano, pero dentro de su santidad, dentro de su carácter. Eso sí, porque con eso no jugaba. Sacerdote de breviario diario. Usted lo encontraba sentado en la sacristía rezando su breviario. Sacerdote de confesión periódica. El padre Benito venía de Higüey y yo venía a veces con el padre Benito, porque en ese tiempo tenían las cuentas con el Banco Royal, y venían y en un confesionario que estaba ahí, se sentaba uno primero y el otro se arrodillaba y luego intercambiaban. Eso lo hacían periódicamente. O sea, su confesión siempre, siempre. Bueno, de la muerte, déjenme contarle un poco de la muerte. Yo estaba en casa, reposando, cuando me llaman Nereida Aristides, César, que el padre Abreu se murió. Yo le dije, bueno, Daisy, tengo que bajar corriendo. Salgo corriendo para el central. Cuando llego, estaba doña Margarita Contreras y Saída Flaquer. Bruno, otro muchacho que él crió aquí y lo casó con Gracilda, ¿verdad? Se había ido porque no aguantó. No aguantó. Cuando lo vio que ya iba a morir Bruno, se fue. Pues me tocó a mí, que nada, él un día me dijo, cuando yo me muera, yo no quiero estar todo barbudo y estar feo ahí en un ataúd, que me vean la gente feo.
Ni tampoco quiero que me vayan a poner un sarcófago, quiero una caja sencilla. Pues en efecto, yo llego, estaba el profesor Cordones también, y en eso llega Elsa, la que era la sacristana, con todas las vestimentas que se le iban a poner. De obispo, porque después de Monseñor, él era el segundo, ¿verdad? Pero nunca se puso eso. Yo no le pongo eso, yo no necesito eso, por su humildad, ¿verdad? Usted entraba, bueno, entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, profesor Cordones, nos toca a nosotros dos vestir al padre Abreu y entrarlo en el ataúd. Jamás pensé que yo iba a hacer, no sé de dónde saqué la fuerza. No sé dónde la saqué, nada. Lo tomamos, digo, dejémoslo, nada de bañadera ni nada de eso. Vamos a dejarlo como está y le ponemos su ropa. Así cogí una brocha, porque estaba muy balbú, lo afeité, digo, te puse bonito ya como tú querías estar ahí. El Central Romana mandó un ataúd, ya ustedes saben, de todo el SAI. Empezamos a decir, no señor, devuelvan eso porque él no quería que lo enterraran en algo así. Él, toda su vida fue una vida de pobreza. Usted le veía la sotana raída. Y cuando entramos a la casita de él, tenía una cabeza de carabela al lado de su cama. Parece que meditaba todas las noches sobre la muerte con eso que usted tenía ahí. Encontramos tela para sotana, tela para pantalones que la gente le regalaba y él lo tenía ahí, porque usaba su sotana raída, sus zapatos raídos. Ese espíritu de pobreza, ese espíritu de... Hay una frase que doña Crisanta la acuñó, dice que él decía, busqué donde descansar y me fijé en el cielo. Pues nada, lo vestimos, se trajo aquí a la iglesia y muchos de ustedes ya mayores que están aquí tienen que recordar cómo fue ese entierro. Se volcó todo el pueblo de la Romana. Se apagaron todas las radios, todas las belloneras, todo, hasta los evangélicos, todo el mundo. Eso fueron 3 días de duelo y un silencio tremendo. La multitud que lo llevó, no, lo llevó cargado al cementerio. Nada más se veía la cajita por allá en la foto, porque todo el mundo quería cargarlo. Recuerdo de un señor que bajó, dice, yo soy evangélico, pero vine al entierro de ese gran señor, porque un día yo venía bajando por esa calzada, que no tenía que darle de comer a mi familia, y ese señor me vio y me paró, me dijo, ¿qué le pasa, señor? Y yo le conté lo que me estaba pasando. Sacó dinero de su bolsillo, o no se lo llamó a la sacristía, y me dio dinero para que yo... Y no me preguntó si yo era católico o no. No me preguntó si yo era católico o no. Simplemente me ayudó. Simplemente me ayudó. Y así yo no sé también, inclusive sacerdotes de fuera se comunican. Yo no sé cómo lo desencaramaban, hablando así con esa palabra llana. Le pedían consejos y ayuda y todo eso y él lo hacía. Sin hacer bulla, Eso uno se daba cuenta porque él lo refería así, pero que nunca yo le vi como ese espíritu de que había que alabarlo, de que no, era así. Pues también nos tocó al ingeniero Enrique Pepén Blanco y a mí exhumar los restos del padre Abreu. Recuerdo que estábamos comiendo un día y él llegó y me dijo, ya fui al ayuntamiento y aparté mi pedacito de tierra, pero no quiero bóveda, quiero que me entierren en la tierra. Y así lo hicimos.
llegó el momento de que se querían traer sus restos para ponerlo aquí. Llamaron a Enrique y me llamaron a mí y nosotros nos encargamos de mandar a hacer la lápida, ¿verdad? En mármol y eso, y la trajimos. La colocamos ahí. Pues que resulta que un día yo no sé cómo esa lápida hizo así, rebaló y se desbarató. Me llama Enrique asustado. Cuidado si el padre no quiere que lo saquemos de ahí. Digo, no, olvídate, vamos a mandar a hacer otra. Vamos a mandar a hacer otra. Y así fue, hicimos la otra. Igualmente fue con el busto, que van a hacer la avenida Padre Abreu. Y hay que hacer un busto porque pues vamos a buscar el hombre que va a hacer el busto. Y se fue moldeando, y el hombre diciendo así, 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 hasta que se hizo ese busto que está ahí. Pues esa es mi experiencia, y son muchas cosas más, pero no les voy a cansar, ¿verdad? Esa es mi experiencia con la vida del Padre Abreu. Conmigo le diré que vivo eternamente agradecido de él. Porque desde que le preguntó al Padre Sedano si podía quedarse conmigo después que yo salí del seminario, y el Padre Sedano le dijo que sí. El Padre Sedano me trajo, me dijo, mira, cuidado, si tú me haces quedar mal. Yo tengo un muchacho de 21 añitos. Siempre me protegió y me ayudó. Me daba mi boche de vez en cuando. No se crean que cuando me agarraba, pero entonces cuando bajaba a comer, mira, te guardé un pedacito de dulce ahí. Yo, carajo, me acaba de dar un boche y ahora me está dando un pedazo de dulce. Era así. Y le digo, sí, de hasta tal punto que mi madre enfermó. Yo tenía una hermana, pero vivía en el campo, por Higüey, un campo de Higüey, y yo no sabía dónde podía tener mi madre, porque sufría de una crisis nerviosa terrible. Y un hombre que no permitía en su casa a nadie, me dijo, busque a doña Ernestina y tráigala y póngala ahí, porque me daba órdenes, eso no era consultado, ¿no? Búsquela, tráigala y póngala ahí. Yo la traje. Cuando me voy a casar me llama, mira, ¿qué tú vas a hacer con doña Ernestina? Digo, bueno, padre, ya yo he hablado con Daisy, la vamos a llevar para mi casa, porque imagínese dónde... No, señor, ya yo llamé a su hermana. Y yo, ¿y de dónde la desencaramó? Porque él ni la conoce ni sabe dónde vive. Yo llamé ya a su hermana. Y ya ella se la va a llevar pasado mañana, oiga, porque ella es la que tiene que atenderla ahora, porque si usted se la lleva, usted y Daisy no van a vivir. Tenía una visión que mucha gente me preguntaban a mí, ¿cómo está el azúcar del Padre Abreu hoy? ¿La tiene alta o la tiene bajita? Digo, ¿por qué? Porque yo tengo que consultarle algo. Pero no quiero que tenga azúcar alta, porque eso sí, si una persona iba a cambiar los muebles, venía un padre que mire que doña fulana, no haga eso, él sabía por qué le convenía, tenía esa visión, él sabía por qué le convenía, y si venía después, que mire padre que pues yo se lo dije a usted, yo se lo dije a usted. Y esas eran las cosas ¿qué más le digo ya? Señores, gracias por escucharme. Como les dije, de las virtudes del Padre Abreu ya hablarán, ¿verdad? Los encargados de eso. Como el Padre me pidió estas palabras, yo simplemente he querido venir a decirle las vivencias que yo tuve con él, con el Abreu humano, que son muchas, con el Abreu humano, con el Padre Abreu, que dentro de su vida sacerdotal,
supo vivir momentos, ¿verdad? Así de una persona, de un ser humano, propio de un ser humano. Y con esto termino y muchas gracias por escuchar. Le agradecemos a nuestro hermano César. Como yo le decía ayer, es verdad que uno se preocupa que la hora avanza, pero no cansa. Escuchar la vida de un santo no cansa. Aunque uno se preocupe que está oscuro, que subió la hora y cosas de esa, que nos cuide el santo. Nos acogemos a su protección. Le pedimos que, así como protegió al más desvalido aquí en la Romana, pues que también lo haga con nosotros. Petra trajo una fotografía. Yo dije, cuando yo vi la fotografía, yo dije, aquí hay un fallo. Pero, como quiera, dije, déjame preguntar a quienes lo conocieron de joven y me dicen, sí, es el padre Abreu de joven. Digo, bueno, pues es verdad que nos damos un trasunto, sí. Yo me asusté. Yo dije, ¿cuándo hicieron esa pintura? Yo me preocupé, pero Petra dijo, sí, ese era el Abreu joven aquí. Así que pues está bien, ese era el Abreu joven entonces. Así que desde ahora me tocará decirle a mucha gente, arreglen su vida. Bien, agradecemos al padre Evaristo que nos ha acompañado en esta celebración y sepan desde ahora que a partir de este 24, cada 24 de cada mes en este camino será un año jubilar para nosotros, celebrando los 50 años de la Pascua, porque es la Pascua del padre Abreu. Cada 24 de cada mes vamos a encontrarnos, celebrar, dar gracias a Dios por su testimonio, por la vida, por el regalo que nos dio en él, e iremos avisando las actividades propias con miras a celebrar esos 50 años. Vámonos que vamos lejos. Bien, yo quiero felicitar esta iniciativa del padre Jorge y a todos ustedes de tener esta celebración durante todo este año, a partir de este 24 y hasta el próximo 24. Es una oportunidad también para tener encuentros, conocer un poco más su vida, su historia. Era un hombre normal. Ustedes ven, la santidad es vivir lo ordinario de modo extraordinario. Eso era santidad. Entonces César no contó, porque sí, yo me ha interesado siempre la vida del padre Abreu. De hecho, en el seminario me tocó hacer un trabajo de historia de la iglesia y fue sobre el padre Abreu. Y entonces César no dijo que el padre Abreu, obviamente la casa quedaba rodeada de bares, ¿no? Ahí en el parque. Y tenía la famosa bellonera. Y entonces, obviamente eso funcionaba echándole su dinerito. Había veces que él, cuando llegaba la hora de la siesta, si no había billonera, no había música porque nadie le echaba, ve, échale una peseta para que toque alguna cancioncita y yo pueda dormir. Porque ya tenía que dormir con la musiquita que se había acostumbrado. Era un hombre de pueblo. Y César no cuenta que cuando iba en los carros de concha se moría de la risa, oyendo todos los cuentos de la gente, pero era muy estoico. Él no hacía como que no se reía y se mordía la lengua, muriéndose de risa por dentro. Era un hombre muy humano y aunque uno no le conoció personalmente, esas historias nos acercan a la persona y a lo que fue su vida, una vida así como Francisco de Asís, una vida que su gozo mayor fue ser un instrumento de paz y de amor en medio de este pueblo. Pues nada, le damos la bendición. Hemos durado 1 hora 15 minutos. Si fue a las 6:30. Casi 2 horas. 1 hora 45 minutos. Pero bien, que Dios los bendiga infinitamente. Queridísimo pueblo. Padre Abreu merece eso y más de parte de cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, los acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Virgen de la Alta Gracia, Ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José. Bueno, felicidades de nuevo al Padre Jorge y todos ustedes, dense un aplauso. Y no olviden que ustedes y un servidor, todos tenemos la antorcha. No podemos solamente contentarnos con lo que fue la vida del Padre, sino también nosotros tenemos que dejar nuestra huella. O sea, Él no lo hizo para que hoy lo recordáramos, lo hizo por amor a Cristo. Luego nosotros tenemos ese compromiso de ir a los sectores, a la evangelización, sin andar de perezoso, y en meditar los temas evangelizadores y evangelizar, llevar a Jesucristo a todos. Bueno, Les recordamos que este viernes en la misa va a haber oración por los enfermos con el Padre Juan Santana. Eso. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Te den gracias todos. Todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmado. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Hey, muchas felicitaciones. El maestro dijo, yo soy jodón con la música, tan lindo.